Estamos en un mundo que mucho no nos quiere. Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, el mundo os aborrece. Y tenemos un montón de enemigos. Si bien lo que voy a leer ahora son textos narrativos que narran historia de lo que pasaron ciertas personas. Esas cosas por ahí no nos van a pasar a nosotros. No estamos en el tiempo de Nerón. No nos van a correr con perros de caza. No nos van a prender fuego quizás. Pero la presión puede venir de diferentes maneras. Presión económica, presión familiar, persecución a nuestros jóvenes en los colegios porque no son igual a los demás, porque no encajan. O sea, la persecución viene de diferentes maneras. Por ahí no va a venir como en ese tiempo. Apostasía sabíamos lo que era volverse atrás, tomar la idea consciente de volverse atrás. Una persona que sigue a Cristo. Mire, la apostasía, voy a volver a recordar más o menos. La apostasía es volver a lo que antes esclavizaba, por ejemplo. Si uno lee 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice que como el perro vuelve al vómito y la chancha lavada al barro, así eran los falsos maestros. O sea, la apostasía es volver a lo que antes te esclavizaba. Acuérdense que estas personas que se vuelven atrás son personas que escucharon el Evangelio, que estuvieron dentro de la iglesia, pero que no hubo un cambio real. Entonces llega un momento que por ciertas circunstancias de la vida se vuelven atrás. Eso es apostatar. Conscientemente, un día dice, mirá, vengo a despedirme, no vengo más. ¿Qué pasó? ¿Por qué te vas? No, me voy. Eso de apostatar, es volverse atrás de una manera consciente. La apostasía también es como abandonar una carrera a mitad de camino. La Escritura dice en Gálatas capítulo 5, versículo 7, le dice el apóstol, corrías bien. Le dice a ellos, corrías bien. ¿Quién os estorbó? Es como estar corriendo una carrera y que alguien te estorbe y te haga desviar. Así es la apostasía. Dice, vosotros corrías bien. Y hace una pregunta, ¿no? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Por eso digo, la apostasía es como, estoy usando un símil, es como correr una carrera y que alguien te haga desviar. Pero bueno, pero nosotros, el que es genuino, aunque alguien te haga desviar, en algún momento vas a retomar el camino. Pero el que no es genuino, y sí, se vuelve atrás. Ese es un apóstata. Una apostasía, dijimos, es como volver al vómito. El otro día vimos que la apostasía usamos como ejemplo que era como una planta sin raíz, ¿no? De lo que habló Jesús en San Mateo capítulo 13. La apostasía también es rechazar a Cristo después de haberlo conocido. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, que fueron iluminados, que vieron cosas del Espíritu. O sea que personas que probaron, personas que conocieron, personas que participaron. Y conocemos bíblicamente, yo dije el caso de Judas. Fíjese que Judas estaba en la mesa de Cristo. No estamos hablando de cualquier persona. Vimos versículos donde Jesús lo encomienda a los 12 apóstoles, y entre esos, ¿quién estaba? Judas. O sea, por eso le decía, ojo, no seamos engañados por las cosas espirituales. No todo el que hace milagros es de Dios. Entonces tenemos que tener la capacidad de discernir, de ver. Por eso tenemos que estar siempre basados en lo que dice la Escritura. Eran personas que probaron, personas que conocieron, personas que participaron, pero luego rechazan. No es ignorancia, es un rechazo consciente, porque estuvieron ahí. Nosotros no podemos decir, Judas era un ignorante, por eso lo abandonó a Cristo. No, qué ignorante. Era uno de los apóstoles. Ojo, vio los milagros de Cristo. Vio a Cristo caminar sobre las aguas. Vio a Cristo levantar los paralíticos. Vio a Cristo parar las tormentas. Vio a Cristo. Y se volvió atrás. Vimos también en el libro de Hebreo que es peligroso cuando un corazón se endurece. Lo vimos en Hebreo 3:12, ¿se acuerdan? Que decía que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Apartarse, eso es apostatar. Un día decir, no voy más a la iglesia, no quiero saber más nada con Dios. Eso puede pasar. O sea que la apostasía empieza en el corazón entonces y termina en el alejamiento visible de Dios.
Por eso la Biblia nos manda a nosotros, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él fluye la vida, mana la vida. O sea, bueno, hay muchas cosas. Pero vuelvo a repetir, el que es hijo, Dios no sé cómo lo va a hacer, pero todo hebreo, si miramos hebreo, hay como 5 o 6 advertencias, 7 o más. Todo hebreo responde a una sola pregunta: ¿cómo evitar la apostasía? Y hay una respuesta en el libro. Y me dice a mí que se evita la apostasía conociendo a Cristo. ¿De qué manera? Conociendo a Cristo. Le digo por qué. Capítulo 1 y capítulo 2 habla de la superioridad de Cristo. Dice que Cristo es superior a los ángeles. Cristo superior a los ángeles. Por eso dice, fíjense que hay un mensaje que fue traído por los ángeles y hubo castigo, ¿no? Ahora dice, vino Cristo mismo a traer el mensaje. El que descuida, ojo con eso, capítulo 3 y capítulo 4 me habla de la superioridad de Cristo sobre Moisés. Dice que Moisés era siervo, pero Cristo es el Hijo. ¿Ve? O sea, demostrarle eso a los hebreos era que se le caiga todo. Porque acuérdense que Moisés para ellos era Moisés, no era cualquiera. Ahora está diciendo el escritor, miren, ojo, ojo. Cristo es superior a Moisés, Capítulo 3 y capítulo 4. Capítulo 5 al capítulo 7, Cristo es superior al sacerdocio arónico, porque él viene de Melquisedec, de allá, ya de Génesis 14, de aquella historia, sin genealogía, sin padre, está sobre un sacerdocio mejor. Del capítulo 7 en adelante, Cristo el mejor sacrificio, porque los toros, los machos cabríos, no pueden perdonar los pecados ni limpiar la carne, pero el sacrificio de Cristo es superior. O sea, se evita, para resumir, se evita la apostasía conociendo a Cristo. Y cuando hablo de conocer, no hablo solamente de conocer intelectualmente, sino relacionalmente. Acuérdese que si él, el escritor, lograba convencerle a los oyentes de aquel tiempo de eso, ya estaba. Hoy vamos a leer el capítulo 10. El capítulo 10 nos introduce al capítulo 11. Ah, mire qué iluminado que estoy, ¿no? El capítulo 11 nos habla de la fe. ¿Por qué se piensa que está ese capítulo ahí? ¿Porque sí? No. Porque ellos se querían volver a lo tangible. Acuérdense, el templo todavía estaba. Los sacrificios todavía estaban. Los sacerdotes tangibles, las personas todavía estaban. Después es que el templo es destruido. Entonces querían volver a lo visible, a lo tangible. Por eso le dicen, miren, la fe no es lo que se ve. La fe se sostiene como viendo lo invisible. Le dice, fíjense que Moisés caminó por fe. Por eso están los famosos héroes de la fe. Le dice, Moisés se sostuvo como viendo. Dice, y muchos ni siquiera quisieron aceptar rescate, sino que prefirieron morir, le dice. ¿Qué era rescate? El rescate, ¿qué era rescate ahí? Bueno, era llamarlo y decirle, vení, vení. Si negás a Cristo, salvás tu vida. Yo no lo voy a negar. Me voy a morir. Está metido el capítulo de la fe porque es lo visible contra lo invisible. Empieza a hablar de los héroes de la fe. Después el capítulo 12 nos habla de la carrera cristiana. O corriendo con disciplina. Acuérdense que nos pone a Jesús como ejemplo. El capítulo 13 nos habla de aplicar a la vida diaria, porque ahí ya nos habla de aplicación. Pero todo tiene que ver con todo. No está ahí porque sí. Vuelvo a repetir, Hebreos no fue escrito para asustar, no es para que usted se asuste. Pero hay cosas que no podemos descuidar. Sino que fue escrito para sostener. Fíjese que advierte del peligro de caer, pero muestra el camino para permanecer. Firmes hasta el final. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 32. Acuérdense, estos son textos narrativos. Los que estudiamos un poquito vamos a entender. Está narrando una historia de lo que les pasó a ciertas personas. Yo no creo que a nosotros Nerón nos corra porque Nerón ya no está. No creo que nos larguen los perros de casa porque ya no existe. O sea, sería, no sé, hoy hay maldades más modernas.
pero sí vamos a sacar principios de ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Vamos a sacar principios para nosotros. Vamos a sacar enseñanzas para nosotros. Está narrando la historia de ellos. El sufrimiento de los cristianos. Por eso el capítulo 11 le habla de la fe. El versículo 32. Fíjese que ahí en el versículo 32 vamos a extraer un principio para nosotros. El principio es este. La memoria de la fidelidad pasada. Por ahí no sé cuánto tiempo hace que usted se convirtió al cristianismo. Yo hace 22 años que estoy, por gracia y misericordia de Dios, nada más. Nada más que eso. Por gracia y misericordia. Hace 22 años que estoy. Yo no sé cuánto hace que usted se convirtió. Pero el principio es este. La memoria de la fidelidad pasada fortalece la perseverancia presente. Lo va a entender cuando leamos el versículo. Vuelvo a repetir. La memoria de la fidelidad pasada fortalece nuestro presente. Fíjese lo que le dice a ellos. ¿Vamos? Le dice, pero traed a la memoria. No es un simple recuerden. Acuérdense el principio que dije, ¿eh? Acá hay gente que hace más de 20 o 30 años que está siguiendo al Señor. La memoria de la fidelidad pasada fortalece tu presente. Sabemos que Dios es fiel, la pasamos mal a veces, y sí, esto es agridulce. No es todo malo. Tampoco vamos a decir, no, como dice una frase por ahí, no hay cuerpo que aguante si es todo malo. A veces hay momentos amargos, hay momentos dulces. La vida cristiana es agridulce. Dice, pero traed a la memoria. Dije, no es un simple recuerden, es traer deliberadamente al presente, hacer memoria activa, revivir conscientemente, le está diciendo. Le dice, hagan memoria de cómo Dios ya obró en sus vidas. Acuérdense que estamos hablando de cristianos de segunda generación. Cristianos que conocían a Dios, pero que eran judíos. Conocían la ley, conocían el templo, conocían todo. Por eso se estaban queriendo volver. No estamos hablando de gente ignorante. Pero traer de la memoria, ¿qué cosa? Los días pasados. O sea, los primeros tiempos de su fe. Cuando recién creyeron, le está diciendo. El punto no es nostalgia, no es que se pongan nostalgiosos. Que digo, oh, me acuerdo cuando. Ese no es el punto. Es recordar el inicio genuino de su caminar con Dios. Le dice, pero traer a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, que significa recibir luz, comprender la verdad del Evangelio, ser despertado interiormente, fíjese lo que dice acá. Acá hay otro principio profundo. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, fíjense el orden que hay, ¿eh? Primero vino la luz, la revelación. Luego vino el sufrimiento. Primero vino la luz, vino la revelación. Luego vino el sufrimiento. Un orden importante. La luz no elimina el conflicto. Muchas veces lo provoca. Voy a poner un ejemplo fácil. ¿Cuántos de nosotros? A mí me pasó. Yo cuando le dije a mi viejo que yo me convertí al cristianismo, que el Señor me salvó, me dijo, a vos te lavaron la cabeza. Papá era mi compañero de copa, tendría que haberse puesto contento. Decía, oh, qué lindo, qué bárbaro, che, Dios te salvó. Oh. Al contrario, se enojó. Primero viene la luz, pero la luz no elimina el conflicto, a veces lo provoca. ¿Se va entendiendo?
a veces no. Por ahí hay padre que dice que bueno lo que Dios hizo en mis hijos. Estoy agradecido, aunque yo no creo mucho en Dios, dice, pero no, veo un cambio en ellos, qué lindo. Algunos. Otros por ahí. El sufrimiento vino después de conocer la verdad. Esto rompe una idea falsa que hay por ahí. Rompe una idea falsa que hay por ahí. Que si conozco a Dios, esta es la idea, todo será fácil. Ojo, no le prometamos eso a la gente. No. Vení que Cristo va a solucionar tus problemas. No. Vení para que Cristo te salve sería lo correcto, ¿no? Porque fíjese lo que dice después. Vino la luz, ahora viene el combate. Dice, sostuvisteis. Significa permanecer bajo presión. Es como sostener algo, un peso. Como que digo, bueno, mi cuerpo aguanta 50 kilos, aguanto, yo puedo estar 5 días. Los tipos dicen, vos aguantar 50, te vamos a poner 300. Tenés que aguantar ahí, ¿eh? Sostuvisteis. Permanecer bajo presión, resistir sin huir. Es lo que significa aguantar con firmeza. Fíjense, no escaparon, no retrocedieron, permanecieron firmes. ¿Sostuvisteis qué le dice? No le dice un combatito. Acuérdese que a esta gente le largaban los perros de casa. Cuenta la historia, no dice la Biblia, cuenta la historia, que Nerón los envolvía con brea y les prendía fuego para iluminar su jardín, y él se reía. Acuérdense que estos eran tipos tiranos, que no querían a nadie. Si alguien se levantaba contra su reino, alguien decía algo, les cortaban la cabeza. Pero estamos hablando de gente inocente. Vuelvo a repetir, no es para asustarnos. Nerón no está más, estamos hablando de textos narrativos, pero ahí tenemos que sacar enseñanzas para nosotros. Sostuvisteis gran combate, significa lucha intensa, esfuerzo extremo, combate disciplinado, está hablando de un atleta, como un atleta. O sea que la vida cristiana no fue cómoda, fue una batalla espiritual real que ellos vivieron. Sostuvisteis gran combate, ¿de qué cosa? De padecimientos. Significa sufrimientos, aflicciones, persecución, pérdida, dolor emocional y físico. No fue leve, fue sufrimiento real y profundo. Esto les pasó a ellos. Bueno, y muchos estudiosos de la Biblia, dicen que nosotros no somos mejores que ellos, que vamos a pasar por las mismas circunstancias. Por eso se acuerdan cuando empezamos el tema de la apostasía, leímos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, que dice, no se dejan engañar, el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y el inicuo, ¿se acuerdan? El anticristo estamos hablando. Anticristo, anti es contra de Cristo. Se levanta contra todo lo que es de Dios. Si todavía estamos en la tierra y Él viene, ¿cómo piensan que nos va a tratar? Ni lo pensemos. Son cosas que dicen los estudiosos. Si vos te pones a leer, me parece bastante razonable, ¿no? Porque si todos estamos esperando la venida de Cristo, ya viene, Cristo viene. Eso grita la gente, ¿no? Y se predica, Cristo viene, Cristo viene. Si es realidad que Cristo viene, supongamos que viene dentro de 2 años. Bueno, entonces dentro de 1 año se va a levantar el anticristo. Así que no pidamos que Cristo venga. Que nos venga la muerte cuando tengamos que ir, listo. Fíjese que hay una advertencia implícita acá, no está escrita directamente. Ellos estaban en peligro de olvidar, y olvidar produce debilidad, produce duda, produce retroceso. Por eso le dice, hagan memoria, no se olviden. Estaban en peligro de olvidar.
Mira qué tremendo. Dice que le dejaban, los leones se van a asustar los hermanos. Pero bueno, la historia dice que le dejaban los leones sin comer 7 días. Y luego le largaban este es el Coliseo, ¿no? En el Coliseo largaban a los cristianos. ¿Qué se piensan que hacían los leones? Daban gracias por el alimento, decían gracias Señor por este alimento. A ver, no se asuste, no nos va a pasar esto a nosotros. Pero sí, hay presiones que el mundo nos puede poner. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Aflicción es presión, presión económica, presión familiar, presión por no encajar. Nuestros jóvenes pueden sentir presión, porque a nadie le gusta los que son diferentes. La realidad es esa. Vivimos en un mundo caído, que no ama a los que no son iguales. O sea, ellos estaban en peligro de olvidar, y olvidar produce debilidad, produce duda, produce retroceso. Por eso fíjese que Jesús cuando habla del sacrificio que dice, hagan esto en memoria de mí. Por eso digo, la memoria de la fidelidad pasada de Dios te mantiene firme en el presente. Acordémonos lo que Dios hizo. Siempre lo que hizo en nosotros. Él me hizo muchas cosas, yo no conozco su vida. Bueno, ya que me salve, ya está, no quiero más, listo, yo ya estoy hecho. Ya con esos. Versículo 33. Hay sufrimiento público. Y acá hay otro principio. Porque no le voy a decir a usted le van a perseguir como le perseguían en aquel tiempo con los perros. No. Ahora hay perros electrónicos, hay perros estilo robot, capaz que los modernos, no sé. Viste que fabrican perros que suben la montaña, que esto. Porque los hombres son inventores de males, ¿no? Para su propio mal. Aquí hay un principio en el versículo 33. Y es este. Que la fe verdadera no solo resiste el sufrimiento. No solo resiste el sufrimiento propio, sino que se identifica con el sufrimiento de otros. Vuelvo a repetir, la fe verdadera no solo resiste el sufrimiento propio, sino que se identifica con el sufrimiento de otros. Porque ¿qué dice la Escritura? Que si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Por eso fíjese lo que dice. Por una parte, ciertamente, dice, fíjese que el autor divide, si uno lee ahí, el autor divide el sufrimiento en 2 dimensiones. Primero, lo que ellos sufrieron directamente. Y segundo, lo que ellos sufrieron al identificarse con otros. Por eso dice, por una parte, ciertamente, dice eso ahí atrás, yo estoy leyendo en otro lado. O sea que la fe se prueba en lo personal y en lo comunitario. Si no, no es fe. Si mi hermano está pasando circunstancias difíciles, o no viene, o no lo veo y no me preocupa, por eso dice, por una parte, ciertamente, ¿con qué? Vituperios. ¿Qué es vituperios? Reproche, insulto, burla. Acuérdense que esto le hacían a Cristo. Le pusieron la corona, le taparon la cabeza, le pegaban, le decían, profetiza quién te está pegando. A ver, ¿sabés quiénes somos los que te pegamos? Le escupieron en el rostro. Esta gente pasó eso. Vituperio es eso, es reproche, es insulto, es burla. No es solo crítica, ¿eh? Porque que nos critiquen, bueno, es parte del paquete. Lo criticaron a Jesús, ¿no? Demonios tiene, borracho, comilón. No era nada de eso, pero bueno. No era solo crítica. Eran despreciados, eran avergonzados y fueron ridiculizados públicamente. Por eso dice con vituperios. Era una humillación verbal pública. A Jesús mismo, públicamente, los colgaron desnudo delante de la madre.
No es con el chiripá como vemos en la película. Por eso dice, con vituperios y tribulaciones. Tribulaciones es presión, angustia, aflicción, significa ser aplastado. No eran solo palabras, también había presión real, persecución, rechazo social, sufrimiento emocional. Acuerden que a esta gente le despojaban de sus bienes. Por eso lo que leyó recién él, que en grande prueba de tribulación y su profunda pobreza. Ya no era pobreza, indigencia. Solo por creer en Cristo, ¿no? Con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Es ser puesto como en un teatro, esa es la idea. Ser expuesto como en un teatro, como alguien exhibido ante una multitud. O sea, públicamente humillado, está diciendo. Su sufrimiento era visible, público, vergonzoso. Nerón y quizá los soldados se burlaban de ellos. Quizá le decían como el salmista, ¿dónde está tu Dios? A ver. Qué duro, ¿no? El salmista dice, mi Dios está en los cielos. Fuiste y hecho espectáculo. Y por otra, fíjese, primero fíjese que divide en dos dimensiones. En dos dimensiones. No tengo acá acá lo tengo. Vamos a leer bien la Biblia. Estamos como estudiando la Biblia más que predicando, ¿no? Por una parte, ¿está bien? Ahora dice, y por otra, por eso le dije que la verdadera fe, ese era el principio, no se identifica solamente con sus problemas, se identifica con el problema de otros. O sea, ustedes fueron puestos como espectáculo, se burlaron, le hicieron cosas, pero eso no los hizo echar atrás, también se preocuparon por otros. Hay que estar ahí, ¿no? Pues si pará, me la están dando a mí, encima me voy a preocupar por otro. Bueno. Porque cuando hablamos de fe no estamos hablando de algo, no es algo humano, no. Estamos hablando de algo divino, de algo poderoso. No estamos hablando de esa fe que tiene la gente ahí afuera. Esto no es cualquier fecita, no. Es algo que viene de Dios, que viene del cielo. Y por otra, fíjese que ahora cambia la segunda forma de sufrimiento. Llegasteis a ser compañeros, que significa participantes, compañeros, socios. No eran espectadores sino que se involucraban. La fe verdadera no se aísla. ¿Por qué estoy hablando de fe? Porque es lo que va a encajar con el capítulo 11. Es más, va a terminar con esa idea. La fe verdadera no se aísla. No dice, ese no es mi problema. Si se metió él, que salga él. No es mi problema ese. Si es un hermano genuino, obvio, ¿no? Porque hay de todo y para todo en la viña del Señor. Pero si es mi hermano, no digo, no es mi problema, que se arregle él. No, la fe verdadera no dice eso, ¿no? Se une al sufrimiento de otros. ¿El problema tuyo era el de Cristo? ¿El problema tuyo del pecado era el de Cristo? No. Se podía haber quedado en el trono tranquilamente. Sin embargo, para pensar, ¿no? Que se arregle, que Dios lo ayude, o que le crezca la uña para que se pueda rascar. Esa es nuestra frase, ¿no? De lo que
Dice, pues llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Fíjese que había otros creyentes perseguidos, encarcelados, oprimidos, y ellos decidieron identificarse con ellos. Aquí hay una verdad profunda, ¿no? Fíjese que es lo que acabo de decir recién. Ellos podían haber evitado más sufrimiento. ¿De qué manera? No involucrándose con ayudar a otros. Si se alejaban de otros creyentes perseguidos, pero no lo hicieron. Hoy lo podemos aplicar en diferentes formas. Esto revela que su fe no era egoísta, no era individualista, era solidaria, era comprometida, era valiente. Acuérdense de qué estamos hablando. Estamos hablando del Imperio Romano, ¿eh? No de la tercera de acá de... Ahí el que levantaba alas se les cortaba. Versículo 34. Pérdida con gozo. ¿Cuál es el principio? Que la fe verdadera se involucra en el dolor de otros, aunque tenga costo personal. La fe verdadera, vuelvo a repetir, se involucra en el dolor de otros, aunque tenga costo personal. Porque acuérdese que no somos una organización, somos un organismo, no olvidemos nunca de eso. Porque hay iglesias que son organización. Organización que es decir, bueno, acá tenemos como estatuto que el que no entra con camisa verde acá no entra. ¿No? Un ejemplo estoy poniendo. Eso es organización, un orden. Nosotros no somos una organización, somos un organismo. Si mi corazón jode y no lo cuido, lo más lógico que me joda los riñones, o no sé qué parte, no conozco de medicina, ¿no? Estoy usando como ejemplo. Si una parte del cuerpo está mal, yo no puedo ser indiferente. O sea, puedo, en realidad puedo, no debo. Por eso fíjese lo que le dice. Vuelvo a repetir el principio. La fe verdadera se involucra en el dolor de otros, aunque tenga costo personal. Por eso le dice, el versículo 34 le dice, porque de los presos también os compadecisteis. ¿Esto no eran ladrones? ¿Esto no eran adúlteros? Eran perseguidos por su fe. Y le dice, porque de los presos también os compadecisteis. Compadecerse significa sufrir con otros, sentir con ellos, identificarse profundamente. Esto fue lo que dijo Jesús en San Mateo capítulo 25, que cuando Él venga va a poner los cabritos. Está hablando de nuestros hermanos, ojo, esto también un día lo vamos a enseñar. No está hablando de los presos que están en la cárcel ahora porque robaron una cartera hoy. A ver, ¿es malo visitarle a ellos? No digo que no. Es más, hay siervos de Dios que están en la cárcel ahora mismo. Dios tiene sus soldados por todos lados. Está hablando de nuestros hermanos en la fe. No de cualquier preso que cae por robarle a una ancianita, por robarle a un remisero, por robarle a un laborante. No está hablando de ese preso. Jesús ahora viene, San Mateo capítulo 25, Él dice que va a poner los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Y le va a decir, tuve hambre, me diste de comer. ¿No? Tuve sed, me diste de beber. Tuve preso y me visitaste. Y le van a decir, Señor, si vos nunca estuviste preso. Fíjese la respuesta de Él en el versículo 40. Dice, por cuanto lo hiciste
por uno de estos mis hermanos más pequeños. No se olvide nunca la palabra mis hermanos. A mí me lo hiciste. Fíjese que no fue solo simpatía, fue empatía viva. Probablemente visitaban presos, los ayudaban, se exponían al mismo peligro. Asociarse con presos cristianos, acuérdense, era ser identificado como uno de ellos. A ver, volvámonos 2000 años atrás. Identificarme con alguien que entre comillas hace el mal era ser uno de ellos. Voy a la guardia romana, le digo, ¿a qué viene usted? No, vengo a visitar al preso fulano. Ese está acá por desacatado, porque hizo esto. Mentira, obvio, obvio, obvio. Ah, ¿vos sos de ellos? Estabas en riesgo de que vos también vayas adentro. Identificarse con Cristo era identificarse con alguien fuera de la ley, aunque él nunca lo estuvo. Le hicieron un juicio injusto. Él nunca estuvo fuera de la ley. Por eso Pedro lo negó por temor. Le dice, vos sos uno de ellos. Dice, no conozco a este hombre, no lo conozco, ¿no? Estamos hablando de gente honesta que estaba presa. Y vos como un hermano honesto vas a llevarle un pedazo de pan, no sé, lo que tengas. Y te dicen, ah, ¿vos sos de ellos? Ah, vení vos también, que hay lugar para vos. Hay un lugarcito más. Porque de los presos también compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes. ¿Ve qué le decía? Le sacaban sus bienes, sus casas. Significa, despojo significa robo violento, saqueo, quitar por la fuerza. Acuérdense que el emperador mandaba, venían a caballo con soldados. ¿Qué hace un hombre de campo? ¿Qué haces? ¿Qué agarras una asada? ¿Qué haces? No, te cortaban la cabeza. No fue una pérdida voluntaria, fue injusta. Les quitaron propiedades, les robaron bienes, fueron despojados. El cristianismo les costó materialmente, vamos a decir. Les costó materialmente. Pero fíjese cómo lo sufrieron. ¿Con qué dice? Eso tiene que ser una fe real, ¿no? Porque esa fecita que anda, no. El primer piedrazo que te tiren, eso viene de arriba, mi hermano. Claro, por eso nunca nadie va a entender la fe. O sea, el que es incrédulo no lo va a entender, o sea, no. Puede entender cualquier otro libro, leer cualquier otro libro, entender cualquier otra cosa. Y cree cualquier otra cosa. Pero la fe no es tuya, no es mía, es algo... Sufristeis con gozo, significa aceptar voluntariamente. No solo soportaron, aceptaron el sufrimiento con gozo. Esto rompe la lógica humana, ¿no? La pérdida trae tristeza, trae injusticia, trae enojo. Pero aquí la pérdida trae gozo. Pero porque hay una promesa mayor. Por eso les escribe, para animarles. Y esto también nos anima a nosotros, porque no sabemos qué nos depara el futuro. Fíjense la promesa que le hace. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sufrían con gozo, no? Porque su sistema de valores era distinto. Fíjese que dice, sufristeis con gozo, sabiendo, que significa conocer con certeza. No era emoción, era convicción firme. El gozo no venía del dolor, venía de lo que sabían. Y ellos sabían esto, que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. Mejor significa superior, perdurable es permanente, eterna. ¿En dónde? De donde esperamos al Señor. Esto va a pasar, ¿eh?
A ver, no por eso prediquemos pobreza, ¿no? Vivamos lo mejor que podamos, compramos lo que podemos, vivimos bien si podemos. Gloria a Dios, epa, qué lindo. No estoy predicando miseria, ¿no? Fíjese la idea que hay aquí. Perdieron bienes temporales porque sabían que tenían algo mejor. Por eso dice, en los cielos. O sea, su enfoque no era terrenal, era eterno. Y aquí hay muchas cosas, ¿no? Yo anoté principios de valor, por ejemplo. Porque sacamos principios de estas cosas, ¿no? Que leemos. Yo anoté principios de valor. Lo que valoramos determina cómo reaccionamos cuando lo perdemos. Eso es un principio de valor. Lo que valoramos determina cómo reaccionamos cuando lo perdemos. ¿Ellos cómo reaccionaron? Dijeron al final, Jesús, ¿dónde está? ¿Dijeron así? Igual, hay que estar. No vamos a hacer como Pedro, que vamos a decir, yo quiero estar ahí, Señor. No, tranquilo. Que Dios nos guarde esas cosas, ¿no? O sea, lo que valoramos determina cómo reaccionamos cuando lo perdemos. Si valoramos lo material, te destruye perderlos. Si valoramos lo eterno, podemos soltarlo. Hay gente que está aferrada acá, está brocada acá. Agarrada el día que el Señor venga, lo va a tener que arrancar. También hay otro principio, un principio de gozo sobrenatural. Fíjese que el gozo cristiano no depende de circunstancias, sino de convicciones. Porque le dice, sabiendo. El gozo cristiano no depende de circunstancias, sino de convicciones. Hay algo acá, en el cuajo, como digo siempre, que Dios lo puso. No es tu inteligencia, no es mi capacidad, es su gracia. O sea, este versículo confronta directamente una fe centrada en lo material. Porque aquí vemos no prosperidad visible, no comodidad. Vemos pérdida, vemos sufrimiento, pero al final vemos gozo. Versículo 35. Le dice, no pierdan la confianza. Tendríamos que decir como aquel hombre, ¿no? ¿Se acuerdan que le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad? Creo, pero necesito la fe divina, le está diciendo ese hombre. Por eso dice, no perdáis pues, que es perder, es arrojar, es desechar, es tirar algo valioso. No dice no pierdan por accidente, ojo, ¿eh? Dice no tiren lo que tienen, es lo que está diciendo en otras palabras. O sea que la presión puede llevarnos a soltar voluntariamente nuestra fe práctica. Acuérdese que hay gente que está bajo presión, que está siendo perseguida. Entonces la enseñanza que sacamos es que la presión muchas veces nos puede llevar a soltar nuestra fe práctica. Dicen que los verdaderos hombres de Dios se conocen cuando están bajo presión, ¿no? Porque mientras todo va fácil, y todos hacemos aleluya, cantamos. Por eso dice, no perdáis pues vuestra, ¿qué cosa? Confianza, una confianza abierta, la seguridad valiente, la libertad sin miedo significa. O sea que hay una idea aquí, que no es solo creer en Dios. Porque si le preguntamos a la gente de afuera, todos creen. Es más, anoche cuando fuimos allá, ese muchacho que decía, yo creo en Dios, lo amo a Dios. Bueno, pero tu vida me dice otra cosa. O sea que no es solo creer en Dios, es acercarte a Él sin temor, vivir con seguridad en Él. Por eso le dice, no pierdan.
la confianza. No avergonzarnos de nuestra fe, podríamos decir también. Fíjese el contexto, después de persecución, después de pérdida, después de presión, el peligro era perder esto. ¿Qué cosa? Que tiene grande galardón. Galardón es recompensa, es pago completo, es retribución. Es lo que dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que la idea es que la confianza en Dios no es en vano, tiene una recompensa segura, no es recompensa inmediata, sino segura y eterna. No es inmediata, esta gente estaba sufriendo. Burla, desprecio, persecución, maltrato, muerte, muerte violenta por animales, por leones, por... O sea que aquí también podemos sacar principios espirituales. Un principio de peligro, por ejemplo. La presión no solo busca hacernos sufrir, busca que soltemos nuestra confianza en Dios. Por eso les dice, no perdáis pues vuestra confianza. O sea, la presión que a veces sufrimos o que pasamos, lo que busca es que soltemos nuestra confianza en Dios. Presión económica, por una enfermedad, por diferentes circunstancias, porque Dios no obra por diferentes circunstancias, porque Él es soberano. Y en tu casa te dice, bueno, pues si Dios es Dios, ¿por qué no te sana? A ver, a ver. Los incrédulos que están en tu casa. Porque el diablo tiene sus secuaces. Y vos decís, tienes razón, me vuelvo atrás. Dice, no pierdan su confianza. Versículo 36. Que tiene grande galardón, vuelve a decir, ¿no? Les dice que necesitan paciencia. ¿Qué necesitan? Alguien decía que paciencia era paz y ciencia. Nada que ver. Nada que ver. Fíjese que dice, porque os es necesaria. Jesús dijo, necesario nacer de nuevo. Es necesario que yo pase por Samaria. La necesidad de orar siempre. O sea, está diciendo, tienen necesidad, no es opcional. No es una opción. No es algo bueno tener. Es indispensable, está diciendo. Esto también nos sirve a nosotros. Porque vemos un mundo que va en caída. Yo les digo algo, no es que quiero ser negativo ni predicar un evangelio negativo, porque hay un solo evangelio. No hay evangelio negativo ni positivo. Les digo algo, este mundo no va a mejorar. Olvídense. A ver, crece la ciencia, crece... Qué bueno todo eso, ¿no? A mí me encanta porque digo que puedan operar una persona, desde la Argentina un médico, operar a una persona que está en Francia. Qué bueno, Jesús mismo anduvo sanando a las personas, ¿no? Yo no creo que Dios esté en contra de eso. El problema es moral. El problema es moral, del bien y mal. Y el mundo está cada vez peor. No espere que mejore. Fíjese que no le faltaba conocimiento, no le faltaba experiencia, le faltaba algo clave. Paciencia aquí significa resistencia espiritual, que es la misma palabra que usa en Hebreos 12:1, creo que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera de resistencia esta, ¿eh? Por eso dice, porque os es necesaria la paciencia. O sea, no es esperar tranquilos, no le está diciendo eso. Es permanecer bajo presión. Acuérdense lo que ellos estaban pasando. Es resistir sin huir. Es mantenerse firme hasta el final. No es pasividad, es resistencia activa.
porque os es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Dice ahí, la paciencia no es el fin. Fíjese que la paciencia es el medio. Habiendo hecho la voluntad de Dios, no basta con empezar bien. Ojo, porque podemos empezar bien y terminar mal. Y podemos empezar mal, como el avión cuando carretea, y terminar bien. La paciencia es necesaria con un propósito, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, hay que obedecer en el proceso. Le está diciendo, ustedes están bajo presión, están siendo perseguidos, están siendo muertos injustamente, sí, lo sé. Pero en este proceso hay que hacer la voluntad de Dios. Qué tremendo esta gente. Importante, la voluntad de Dios aquí incluye permanecer. Mateo 24:3, el que permanece hasta el fin. No retroceder. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Lo vamos a leer ahora. Seguir confiando. Está todo ahí en lo que leímos. Permanecer, no retroceder, seguir confiando. Le dice, porque os es necesaria la paciencia para que os tengáis, ¿qué cosa? La promesa. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Significa recibir plenamente, obtener, no es solo esperar, es recibir lo prometido. O sea, la promesa está segura. No le dice, no la van a obtener. Dice, para que obtengáis, o sea, la promesa está segura. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. Está segura esa promesa. Pero se experimenta después de perseverar. ¿Se va entendiendo? La promesa está segura, dice, para que la obtengan a la promesa. Dios la tiene. Pero se obtiene después de perseverar, no antes. Por eso en el capítulo 12 habla de la carrera cristiana. Como la atleta. Ahora yo pregunto, desde la ignorancia, ¿no? Si hay una carrera de 500 metros, vamos a volvernos a Grecia, que corre en la carrera, ¿el que se queda en los 200 metros le dan el premio igual? No, sentido común, ¿no? 2 más 2, 4. O sea que la fe no solo cree, también permanece hasta recibir la promesa. La promesa no es para el que empieza, sino para el que persevera. Entendemos que los apóstatas no van a perseverar, bíblicamente. Versículo 37. El tiempo es corto y Cristo viene, les dice. El tiempo es corto y Cristo viene. Dice, porque aún un poquito, un poco, muy poco, poquísimo tiempo le está diciendo. O sea, de la perspectiva de Dios, lo que ellos estaban viviendo era breve. Dice la Escritura, ¿no? Que para Dios un año, un día como 1000 años, algo así, no me acuerdo bien el orden, ¿no? Bueno, aparte, Dios no tiene concepto del tiempo, Él es eterno, está en una eternidad presente. El tiempo es algo humano. Claro, pero para nosotros vos decís, Dios tiene un de arena, viejo, ¿no? Él tiene otra perspectiva. Están siendo perseguidos, le dice, tranquilo que... Y les digo algo, Dios siempre llega a tiempo. La Escritura dice en Hechos capítulo 12, que el rey, no me acuerdo el nombre del rey de aquel tiempo, metió preso a Jacobo y a Pedro. Por soberanía divina uno murió. El otro, justo la noche que lo iban a matar, vino el ángel y lo sacó. Porque Dios lo quiso así. Esa misma noche, dice la Escritura, que lo iban a sacar para matarlo, vino el ángel a sacarlo. Dios siempre llega a tiempo. Lo que pasa es que no son los nuestros. Nosotros quisiéramos ya, push button, y a veces no. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, el que viene, o sea, un título mesiánico, ¿no?
No es una promesa vacía, es una persona, es Cristo mismo. Él mismo dijo, ¿no? Un ángel dijo, perdón, y él también quizá lo dijo. Cuando los discípulos estaban, ¿se acuerdan que estaban mirando para arriba? Le dice, ¿por qué miran para arriba? Vayan a hacer lo que tienen que hacer. Este Cristo que ustedes vieron, así mismo va a venir. Por ahí lo vemos, por ahí no. Pero ahí entra la fe, porque dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? Yo nunca vi a Cristo, pero lo amo profundamente. Y usted también lo ama, pero porque está ahí adentro, el capítulo 11 que podamos leer otro día. ¿Quién vio a Jesús acá? A ver. Nadie. Pero lo vamos a ver, eso esté seguro. Dice que le veremos cara a cara. Qué glorioso será eso, ¿no? Qué promesita, casi nada. Y el que ha de venir vendrá. O sea, certeza absoluta. Fíjese, dice, el que ha de venir vendrá. Hay una certeza absoluta. No posibilidad, no habla de probabilidad. La venida de Cristo es segura, es seguridad total. No depende de circunstancias humanas, le está diciendo. ¿La están pasando mal? Sí, bueno. Quizás a veces es la forma de Dios purificar a su pueblo también, ¿no? Porque hay congregación y segregación. Bajo presión van a estar los que tengan que estar. Los que no aman a Cristo van a salir por esa puerta. Es duro, ¿no? A ver, ¿qué festejamos eso? El que ha de venir y no tardará. Significa demorar a tardar, no se retrasa. Dios nunca llega tarde, llega en el tiempo perfecto. Hay un principio de esperanza aquí. Nuestra esperanza no es una mejora temporal. Fíjese que a ellos no les dice, va a mejorar primero, temporalmente su situación, después Cristo va a venir. ¿No? Nuestra esperanza no es una mejora temporal, es la venida de Cristo. La misma Escritura, inspirada por el Espíritu Santo en el final de Apocalipsis, dice, sí Señor, ven pronto. Inspirada por el Espíritu de Dios, ¿eh? Claro, pero el pronto de Dios no es el pronto nuestro, ojo. No vemos la recompensa aún, el tiempo se hace largo. Versículo 38, voy rapidito porque siempre... No, estamos bien, estamos bien. Acá vamos a ver un contraste después, ¿eh? El 38 contrasta con el 39. Se pone en contra, les digo, para que entiendan. Dice versículo 38, más el justo vivirá por fe. Justo no es el que hace obras aquí, ¿eh? Es el que está en correcta relación con Dios. Ese es alguien justo. Mas el justo vivirá. No está hablando solamente de existencia física, ¿eh? Vida espiritual continua, de eso está hablando. Vivirá por fe. O sea, ese es el origen, es la fuente, la fe. Por eso después en el capítulo 11 empieza a hablar de la fe, engancha la idea. No es solo tener fe, es vivir desde la fe como principio de vida. Como esta gente no tenía esa fe, los del versículo 38 se iban a volver para atrás. Mas el justo vivirá por fe. O sea, el justo vive, se sostiene, permanece, no por lo visible, sino por la fe. Les acabo de decir, nunca vi a Cristo, pero lo amo profundamente. Porque dice la Escritura, a quien amáis sin haberle visto. Hablando de Moisés, dice, se sostuvo como viendo lo invisible. Acuérdense que esta gente se quería volver a lo tangible, a lo visible, que les iba a evitar el problema, entre comillas. No iban a ser perseguidos, no iban a ser muertos, pero era despegarse de Cristo. Por eso les escribe, para decirles, no hagan eso.
Porque Cristo es más seguro que el templo va a caer, y sí, pasó 3 o 4 años y cayó. Me imagino que le habrá dicho, ve, no está mal el templito, ¿qué van a hacer ahora? Porque Cristo es mayor que el templo, mayor que los ángeles. Más que Cristo. ¿Cómo lo describimos a Cristo? Fíjese que hay un contraste, dice más el justo vivirá por fe. Los hebreos estaban viviendo por presión, por temor, por lo visible. Dios dice, ese no es el sistema del justo. Acuérdese, están viviendo por temor, están viviendo por presión, están viviendo por lo visible. Acuérdese que le están escribiendo a ellos. Estamos sacando principios para nosotros, obvio. Dios le dice, ese no es el sistema del justo, ¿no? El sistema del justo es vivir por fe. Sin ver, si no, no sería fe, ¿no? ¿A qué fe sería que? Deja de ser fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Retroceder significa encogerse, retraerse, retirarse por miedo. No es un error momentáneo, ¿eh? Es abandonar, es echarse atrás, es evitar el costo. Acuérdense que estaban siendo perseguidos, no me saque eso de la cabeza. O sea, Dios no se complace, a Dios no le agrada, Dios no aprueba una fe que comienza pero se retira, pero abandona, pero retrocede. Eso es lo opuesto a la fe. Porque la fe tiene que ver con el nuevo nacimiento. Porque dice, el que es nacido de Dios, o sea, la fe que es nacida de Dios, vence al mundo. Aquí está el contraste, el versículo 39. Fíjese que dice, pero nosotros, habla de identidad, ¿eh? Identidad. Están los otros, dice, y estamos nosotros. El autor separa dos grupos, los que retroceden y los verdaderos creyentes. Dice, pero nosotros, hay un contraste directo, les digo, con el versículo 38, los que retroceden. O sea que podemos decir que la apostasía, en otras palabras, la apostasía no es un accidente neutral, es evidencia de pertenecer a otro grupo. Dicen ellos y dice nosotros. No somos, fíjese que es enfático, ¿eh? No, negación absoluta, no somos. Pero nosotros no somos. No dice no deberíamos ser. Fíjese que no dice, no, pero nosotros no deberíamos ser tal cosa. No dice eso. Es enfático, dice, pero nosotros no somos. Por eso hay que autoexaminarse, ¿no? Usted se conoce, yo me conozco. ¿Seré yo, maestro? O sea que la perseverancia no es solo conducta, es identidad. ¿Y vio que muchas veces no tenemos identidad? No, meten eso, ¿no? Pero cualquiera nos dice, evangélico. Y yo digo, no voy más, me da vergüenza, mira lo que me dice. Qué poquito. ¿Te imaginas que nos suelta un leoncito? Estamos liquidados, muchachos. ¿Qué me importa lo que diga la gente? A mí me importa lo que Dios piensa de mí. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Fíjese que el versículo 38 habla de los que retroceden. Dice, si retrocediere, no agrada, a Dios no le agrada. Ahora viene y dice, pero nosotros, los genuinos, no somos de los que retroceden. Esa palabra se usaba para cobardía, para retraerse por miedo, para abandonar una posición. Eso significaba retroceder.
¿Retroceder para qué? No. Es tremendo lo que dice, ¿eh? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No habla de pérdida de recompensa, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, acá ya no está hablando de recompensa, ¿eh? Habla de juicio final. Fíjese que Jesús habló del camino ancho y el camino angosto. Si uno lee Filipenses 3:19, dice que cuyo fin de esas personas es perdición. Dice, cuyo Dios es su propio vientre, cuyo fin de ellos es perdición. Sino de los que tienen fe. Por eso les retaba anteriormente, no perdáis pues vuestra confianza. No la pierdan. Porque a veces la presión, la persecución, hoy podemos traerlo al modernismo. ¿Qué sería? Que no encajamos, no sé, podemos decir un montón de cosas. Una enfermedad, un problema económico. Y te dice, ¿dónde está tu Dios? A ver. A ver. Y nada, me vuelvo al mundo. Allá estaba mejor. Nerón no te va a largar los perros, ¿no? No anoté cosas, pero podíamos traer un montón de cosas, ¿eh? No encajar en la sociedad. Fíjate que nosotros, desde que nos convertimos al cristianismo, ya muchos de nuestros familiares no nos invitan que sea a sus cumpleaños. A ver, estoy hablando de cosas chicas, ¿no? ¿En qué te afecta eso? Quiero comer torta, una torta me la como en casa. No me afecta para nada, pero digo, como que muchos nos van dejando de lado, ¿no? Por ahí hay personas que le afectan. A mí, ni. Pero bueno, cada cual no, yo soy de los que tienen fe. O sea, confianza continua, dependencia activa, perseverancia significa ahí. O sea, es la fe que permanece, ¿no? Tienen fe para preservación, significa conservación, preservación segura. ¿Para preservación de qué? Del alma. Es la vida interior, o sea, el ser completo de la persona. No solo emocional, es vida eterna del ser. O sea que la fe perseverante resulta en salvación completa. Pero hay que perseverar. Y la perseverancia es lo que va a demostrar si mi fe es genuina o no. No va a ser otra cosa. Porque cuando vengan los problemas, gracias a Dios por los problemas. Gracias a Dios por los problemas. Porque los problemas son los que evidencian si mi fe es genuina o no. Gracias a Dios por los problemas. Que no vengan mejor, no, pero bueno, si viene. Bueno. Estoy rascando la olla, pastor, estoy comiendo el arroz negro. Otro estará comiendo caviar, gloria a Dios. Igual. De las dos maneras, gloria a Dios igual. Antes yo vivía bien, hoy estoy en la miseria. Jacob se iba a morir, dice la Biblia, se apoyó en su bordón y adoró. Iba a seguir, pues ya está. ¿Y esa fe cómo viene, pastor? ¿Se compra en el kiosco? ¿Dónde? La palabra. Oiga la palabra. Permita que la palabra entre. La fe viene por el oír, dice. Y por el oír la palabra de Dios. Escuche la palabra en la radio, en el celular, en la televisión.
donde sea, que la palabra sea su guía y la mía. La palabra de Dios. Amén. Esa es la fe genuina. Y si vamos a hablar de la fe, nos vamos a meter en un carretel. Lo vamos a hacer. Vamos a hablar de la fe. Porque fe no es solamente el Nuevo Testamento, ¿no? La fe empieza de Génesis 3:15. Hay una promesa. Alguien tiene que creer, ¿no? Y antes quizás también. ¿Sí? Amén. No, no tenga miedo. No nos van a largar los leones a nosotros, obvio. Pero sí, hay otras expresiones modernas, ¿no? Hay otras expresiones modernas. Por ahí nuestros niños en el colegio los tratan con indiferencia. A nosotros mismos, yo no sé si en este país, cuando vas a un trabajo, en los trabajos que yo hago, no, pero si te piden si sos cristiano o... El pastor Claudio contaba que a él le pidieron, ¿cómo sería en este caso? Religión. Y él puso cristiano. Y en el trabajo lo perseguían. Estuvo a punto de dejar su trabajo. Después terminó en un escalafón alto. Porque Dios le dijo, no, tranquilo. Y los ganó algunos que estaban ahí. Pero bueno, hay que soportar. No sé cuál era la persecución, ¿no? Pero bueno, nunca contó eso. Pero sí no lo querían por ser creyente. Porque para entrar a una fuerza te piden. No es como un metalúrgico como yo, no me pide nada. Pero para entrar a una fuerza de seguridad, no sé la policía, pero en otras fuerzas te piden. ¿Qué religión es usted? Usted tiene que anotar ahí, ¿no? Después cuando miran, dice, a este se la damos. Este se tiene que ir. El pastor nunca se fue. Es más, los ganó algunos que estaban ahí adentro, venían a congregarse acá. Quizá eran los perseguidores, ¿eh? Fe perseverante. Amén. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor.